Hoy día hablaré sobre el nitrógeno. El nitrógeno es un elemento que está presente en seres vivos, como en plantas y animales. También es una parte importante para el aire y la tierra. Los átomos de nitrógeno no permanecen en un lugar, se desplazan lentamente entre seres vivos o muertos. Por el aire, la tierra, el agua, este movimiento se le conoce como el ciclo del nitrógeno. La mayoría del nitrógeno que encontramos en la Tierra se encuentra en la atmósfera. Aproximadamente 80% de las moléculas en la atmósfera de la Tierra están compuestas de dos átomos de nitrógeno unidos entre sí. Todas las plantas y animales necesitan nitrógeno para elaborar aminoácidos, proteínas y ADN, pero el nitrógeno en la atmósfera no se encuentra en forma de que lo puedan usar. Los seres vivos pueden hacer uso de las moléculas de nitrógeno en la atmósfera cuando éstas son separadas por cierto tipo de bacterias. Aquí les vamos a explicar cómo el nitrógeno viaja a través de las partes vivas y no vivas de los sistemas terrestres. Hola, nos encontramos de nuevo. Bueno, acabamos de ver sobre el nitrógeno y dónde se encuentra, pero ahora hablaremos de su ciclo y sus 5 fases, que estas son fijación, nitrificación o mineralización, asimilación, amonificación y desnitrificación. Yo explicaré el primer paso, que es el paso de la fijación. La fijación biológica del nitrógeno consiste en la incorporación del nitrógeno atmosférico a las plantas, gracias a algunos microorganismos, principalmente bacterias, presentes en el suelo y ambientes acuáticos. Esta fijación se da por medio de la conversión de nitrógeno gaseoso, el amoníaco o nitratos. Estos organismos usan la enzima nitrogenasa para su descomposición. Sin embargo, como la nitrogenasa solo funciona en ausencia de oxígeno, las bacterias deben de alguna forma aislar la enzima de su contacto. Para aislar el oxígeno viven debajo de las plantas. Las bacterias reciben carbohidratos de las plantas y las plantas reciben el nitrógeno de las bacterias en una forma asimilable. Bueno, existen solamente dos tipos de formas de nitrógeno que pueden ser absorbidas por las plantas, las que son el nitrito y el amonio. Las raíces pueden absorber ambas formas, pero la mayor parte de las especies prefiere absorber el amonio, que es convertido en nitrato gracias a un proceso llamado nitrificación. La nitrificación es un proceso que se divide en dos etapas. En la primera, los nitrosomas, que son bacterias que se encuentran en el suelo, convierten el amonio en nitrito. En la segunda, las nitrobacterias, que son otro tipo de bacterias que se encuentran en el suelo, oxidan el nitrito en nitrato. Bueno, después de haber visto la fase 1 y la fase 2 del ciclo del nitrógeno, vamos a ver la fase 3, la asimilación, la cual básicamente consiste en la absorción a través de las raíces de las plantas de nitrato o amoníaco, las cuales después de ser incorporadas a la planta, son nuevamente incorporadas a las proteínas y a los ácidos nucleicos de esta. ¿Cómo los animales pueden absorber el nitrógeno? Lo hacen prácticamente cuando consumen los tejidos de las plantas. También están asimilando el nitrógeno y después de asimilarlo, posteriormente lo producen y lo transforman a compuesto orgánico. Y así es como se forma la fase 3 del ciclo del nitrógeno. La cuarta fase del ciclo del nitrógeno es la amonificación. Ahora les voy a explicar lo que es la amonificación. La materia hidrogenada aportada al suelo es de poco valor para las plantas, y no se puede añadir de forma directa, por lo que cuando los organismos producen desechos que contienen nitrógeno, como lo serían la orina o los desechos de las aves, o también podría ser con los organismos muertos, son descompuestos por bacterias presentes en el suelo y en el agua, liberando nitrógeno al medio en forma de amonio. El proceso de reducción de los nitratos a nitrógeno gaseoso y amonio a amoníaco se llama desnitrificación y es llevado a cabo por las bacterias desnitrificadoras, que revierten la acción de las fijadoras de nitrógenos, regresando el nitrógeno a la atmósfera en forma gaseosa. Este proceso ocasiona una pérdida de nitrógeno para el ecosistema. Este proceso ocurre donde existe un exceso de materia orgánica y las condiciones son anaeróbicas, o sea que los organismos no necesitan de oxígeno para sus funciones metabólicas, además de que hay poca disponibilidad de agua y alto pH.
Hola, nos encontramos de nuevo. Yo haré la conclusión sobre todo lo que dijeron nuestros amigos los científicos. Los ciclos nutricionales del suelo constituyen el corazón de la microbiología de este. De hecho, sin los microorganismos no habría prácticamente ningún ciclo de nutrición y la vida, como la conocemos, no podría existir. El nitrógeno es el nutriente vegetal más determinante y experimenta diversas transformaciones. Existen dos formas de esta fijación, la industrial y la biológica, pero sin dudas la más económica y la que produce los mejores beneficios en cuanto a rendimientos es la biológica, a cargo de los microorganismos del suelo. Ciertas acciones de los humanos están causando cambios en el ciclo del nitrógeno, en la cantidad de nitrógeno que es almacenado en la tierra, agua, aire y organismos. El uso de las fertilizaciones rico en nitrógeno puede agregar demasiado nitrógeno a vías activas cercanas a la medida de las fertilizaciones. Caen en corrientes y pozos. El video fue hecho por Miguel Escaramela, José Sommer, Tomás Monsalve, Vittorio Perazo y Vicente Guzmán. Estos son alumnos del Colegio San Ignacio del Bosque, del primero D. Este video fue hecho para Biología y nuestra profesora se llama Constanza Viles. Ya, 1, 2, 3. El video